La arquitectura militar ha sido desde siempre un campo más en el mundo de la construcción. El mismo Vitruvio incluía la fortificación en sus 10 libros de la arquitectura, no habiendo sido nunca, desde la antigüedad, muy diferente a la arquitectura ordinaria, civil o religiosa. Las únicas peculiaridades se encontraban en los elementos propios de este arte, en las formas específicas, creadas y evolucionadas al servicio de la milicia o de la ciudad, pero siempre en paralelo a los avances de las técnicas de la guerra. Durante los siglos XVI al XVIII, Europa entera estuvo bajo el control de los especialistas de la construcción militar. Ellos abaluartan las ciudades, construyen fortificaciones, puentes, arsenales, puertos, canales de navegación, organizan el ataque de las plazas, levantan la arquitectura de los ingenieros militares, cuarteles y finalmente ponen esmerado conocimiento al servicio de la ilustración. Pero para entonces la separación entre ingenieros y arquitectos ya es definitiva. Los unos son militares de carrera y los otros proceden del campo gremial con una formación escasamente regulada, hasta la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El sistema de estudios académicos, iniciando por los arquitectos en el siglo XVIII, para la preparación de nuestros constructores civiles, no dejaba de ser un reflejo de la formación reglada que desde el mismo siglo XVI venían recibiendo a los ingenieros o arquitectos militares en sus propios centros oficiales de enseñanza. El más importante fue fundado en Barcelona durante el reinado de Felipe V, funcionando con anterioridad la Real Academia de Matemáticas de Madrid durante los siglos XVI a XVII y otras academias militares de Bruselas, Milán. Así nació la arquitectura militar, cuya vida específica se limita a los siglos XVI a XVIII, cuando finalmente la ingeniería civil tomó el relevo de la construcción en infraestructuras no militares. La arquitectura de los ingenieros militares puede desglosarse en los siguientes apartados. 1. Un catálogo de nuevos elementos arquitectónicos. 2. Un sistema compositivo propio. 3. Unas técnicas constructivas específicas, en las cuales incluyen los elementos. Entre las nuevas formas que definirán la imagen constructiva de la fortificación moderna, el bastión o baluarte aparece en el auténtico protagonista. En el siglo XVI se recurre a puntar los cubos formando salientes esquinas en las murallas, sustituyendo las torres por amplias plataformas triangulares. En paralelo, el torreón medieval transforma sus almenas en merlones y troneras para los cañones, y a la vez que reduce su altura y aumenta la explanada. Le sigue un proceso de apuntalamiento del cubo al formarse el bastión o baluarte. En las fortificaciones españolas de Sicilia de siglo XVI se conservan algunas construcciones híbridas de torreón y baluarte. En los siglos siguientes, el baluarte crece en dimensiones de consistencia. Su construcción se compacta sobre un terreno macizo de tierra revestido con sillares, mampostería o ladrillos. Al menos en las esquinas son elaboradas con perfecta y trabada escuadría. Otros elementos sugeridos como complementos de baluartes son las cortinas, gruesas murallas de unión de donde se abren las puertas de la fortificación. Encontramos además las garitas, los pasos levadizos como complejos sistemas de contrapesos, las ciudadelas, los fosos no necesariamente para ser anegados, etc. En lo decorativo, durante el Renacimiento, el Barroco o el Neoclasicismo, solo en las puertas y en algunos elementos aislados de la arquitectura militar se dejan adivinar las tendencias estéticas del momento. El gran ingeniero francés de Luis XVIII, Vauban, era criticado en su tiempo por la ornamentación que incluía en sus proyectos de fortificaciones, ya que la excelencia de la arquitectura estaba para este maestro en la relación que mantenían entre sí la funcionalidad de los trazos, la solidez de sus construcciones y la belleza de sus elementos. Suelen ser en las portadas de las fortificaciones donde se conjugan la representatividad política, el estilo artístico, el sistema de filtro y cierre de la plaza y la consistencia material de su estructura como un punto vulnerable. La bóveda de cañón o de arista en cantera, mampostera o ladrillo es el sistema constructivo más utilizado por la arquitectura militar. Su resistencia a la artillería la hacía necesaria en polvorines, casamatas, cuarteles, calabozos, cuerpos de guardia, etc. Los elementos que conformaban los frentes fortificados fueron evolucionando en complejidad y tamaño desde el siglo XVI al siglo XVIII.
En una primera etapa, la muralla de la ciudad era a la vez el último frente ante el enemigo, forzando a la población a tomar parte activa en la defensa de la plaza. Todo el esfuerzo bélico se producía entre el foso y las cortinas con sus baluartes. Luego, durante el siglo XVII, se introducen nuevos elementos defensivos delante de los baluartes, las llamadas contraguardias. Se duplican las cortinas con falsas bragas, se recrecen los baluartes con caballeros y se adelantan en el campo de batalla reductos amurallados, también apuntados como los rebellines, las medias lunas, etc. Finalmente, ante este complejo fortificado de extenso desarrollo territorial, se explanaban amplias plataformas llamadas glacis, que obligaban al enemigo a mantenerse prácticamente enterrado en trincheras. Con esta ordenación, la muralla de la ciudad quedaba sensiblemente alejada del frente de batalla, desplazándose las acciones más violentas de la contienda a un terreno abierto y despejado. A su vez, todo este conjunto de elementos defensivos, unidos y relacionados entre sí, debían estar construidos con un pronunciado escalonamiento en altura que impidiera la obstaculización del tiro propio. Decenas de tratados y escritos de ingeniería militar divulgaron estas técnicas modernas de poliocértica, en las que Francia se puso a la cabeza de Europa a partir de mediados del siglo XVII. En España, la tratadista militar cuenta con numerosos expertos en el arte de la fortificación. Abarcando el tema de la construcción, las cimentaciones constituyen el primer problema que plantea toda obra militar. Por lo general, el terreno viene condicionado por su posición estratégica, debiéndose proyectar voluminosas fortificaciones sobre firmes no adecuados. Se levantan fuertes en suelos secos y compactos o por el contrario en terrenos húmedos y arenosos. A veces es preciso adentrarse en el mar o afianzarse en zonas pantanosas, casos en los que se zampea el asiento con troncos clavados de madera, prefiriéndose el roble por sus cualidades de durabilidad y endurecimiento por el agua. Las puntas de los pilotes se forraban de metal para clavarlas mejor. Entre ellos se rellenaba con guijarros y tierra, uniendo sus cabezas con un enrejado de vigas de roble. Sobre esta base se inicia el zócalo de la sillera. La necesidad de contar con canteras cercanas, bosques de maderas adecuadas, cal y mano de obra económica son condicionantes fundamentales a la hora de plantear una obra de fortificación. Cuando en el siglo XVI se iniciaban las redes de castillos para la defensa de los territorios americanos, ya se trate de ensenadas con ciudades importantes o desembocaduras de grandes ríos navegables, a fin de impedir incursiones o proteger a las flotas propias. Uno de los principales problemas que encontraron nuestros ingenieros fue la escasez de mano de obra, llegándose a solicitar a Felipe II que enviaran cargamentos de moriscos a Alpujarras en lugar de deportarlos a África. Es constante la demanda de maestros canteros, albañiles, herreros, ebanistas, carpinteros y demás oficios de la construcción, dada su imprescindible presencia en este tipo de obras. Castillo de la Real Fuerza de La Habana. El Castillo de la Real Fuerza de La Habana es una fortaleza militar ubicada en la bahía de Habana. El 1 de enero de 1558 comenzaron las labores de construcción de esta fortaleza, bajo la dirección inicial del ingeniero Bartolomé Sánchez y luego de Francisco Colonna. La obra se erigió en el espacio que después sería el núcleo de la primitiva villa, frente a la elevación de la cabaña. Frente a la fortaleza había una plaza, la hoy llamada Plaza de las Armas, en torno a la cual se construyeron las casas de los principales vecinos. Después de 19 años concluyó la obra, destacada dentro del sistema de fortificaciones españolas en Cuba y en el Mar Caribe. En su torre se ubicó veleta denominada La Giraldilla, escultura creada por Jerónimo Martín Pinzón en un honor a Isabel Bobadilla y Peñalosa, y que constituye la escultura fundida en bronce más antigua de Cuba, actualmente símbolo de la ciudad de La Habana. La fortaleza tenía como principal problema estratégico su ubicación geográfica, situada muy adentro del canal de la entrada de la bahía de Habana. No cumplía con el objetivo con el cual fue construida: disuadir y proteger La Habana del ataque de corsarios, piratas enemigos de la corona española, en el año 1762. No obstante este inconveniente defensivo, la fortaleza
resistió estolcadamente el castigo de la artillería inglesa ubicada en la elevación de la cabaña y funcionó como uno de los centros organizativos de la defensa de la ciudad, convirtiéndose junto al Castillo del Morro en uno de los principales baluartes en aquella contienda. Hoy en día el castillo, junto al sistema de fortificaciones de la ciudad y el casco histórico, es uno de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Castillo de San Felipe Ferrol. El Castillo de San Felipe fue una de las fortalezas militares de la Ría de Ferrol. Se encuentra en la localidad de Ferrol, provincia de La Coruña, Comunidad Autónoma de Galicia, en España. Fue construido en el siglo XVI. Frente a este castillo, en la ría, se encuentra el Castillo de La Palma y el Castillo de San Martín, del que apenas se puede apreciar hoy unas ruinas, ambos en el municipio de Mugardos. Entre el Castillo de San Martín y el Castillo de San Felipe se tenía una gruesa cadena en el mar que impedía la entrada de los navíos enemigos a la ría Ferrol. En el año 1557 se comienza la construcción de este castillo auspiciada por Felipe II, del que toma su nombre y es entre los años 1731 y 1755, cuando el ingeniero Francisco Montagu se encarga de diseñar una serie de reformas, entre la que se destaca la construcción del Ornabeque, el foso y el proyecto de la puerta principal. Su diseño está basado en las enseñanzas técnicas de Vauban y en la adaptación al terreno. Basado en las ideas de Vauban, su reforma viene dada tanto por el canal de entrada marítima como por la orografía del terreno, y en ella podemos apreciar una geometría bastante regular. En el Ornabeque, como elemento central, poseía una punta de flecha, dirigiendo hacia el mar una doble línea de fuego organizada en 2 pisos, y proyectando hacia su frente de tierra un gran ornabeque. Uno de los defectos de este baluarte es que estaba dominado por las altas circundantes, lo que le hacía parcialmente vulnerable en un ataque terrestre. Castillo de La Palma. El Castillo de La Palma, en gallego Castelo de La Palma, es una edificación del municipio de Mugardos, en la comarca de Ferrol, en la provincia de Coruña, Comunidad Autónoma de Galicia, en España. Se trata de una construcción cuyo origen se remonta en 1597, emplazando una ensenada en la entrada de la ría de Ferrol, enfrente del Castillo de San Felipe. Carecía de armamento y su función se limitaba a la vigilancia del paso marítimo. El edificio actual se levantó a finales del siglo XVIII. Muy cerca de este castillo se encuentra también el Castillo de San Martín, del que apenas se pueden apreciar hoy unas ruinas. También en Mugardos, entre el Castillo de San Martín y el Castillo de San Felipe, se tendía una gruesa cadena en el mar que impedía la entrada de navíos enemigos a la ría de Ferrol. Su función fue como cárcel militar, donde fue encarcelado, entre otros, el golpista y exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que fue uno de los principales cabecillas del intento de golpe del Estado en el 23 de febrero de 1981 en España, popularmente conocido como 23F. A principios del siglo XXI fue adquirido por una cadena hotelera y se encuentra en el estado de abandono, a la espera de que se inicien obras de restauración y acondicionamiento. Ciudadela de Pamplona. La Ciudadela de Pamplona, o Castillo Nuevo, es una fortificación renacentista del antiguo uso militar, construido entre los siglos XVI y XVII, en la ciudad de Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra, España. En la actualidad se mantiene gran parte de ella en pie como jardín y con actividades culturales en sus edificios. En 2015, en la aprobación por la UNESCO de la ampliación del Camino Santiago en España a Caminos de Santiago de Compostela, Camino Francés y Caminos del Norte de España, España envió una documentación, un inventario retrospectivo, en el que en el número 180 figura de la Ciudadela de Pamplona. Felipe II ordenó su construcción en 1571, dentro de un plan de renovación y fortalecimiento general de las fortificaciones de la ciudad. El encargado de diseñarla fue el ingeniero militar Giacomo Paleoro, por su nombre el Fratín, y en la que participó también el virrey de Navarra Vespasiano Gonzaga y Colonna. Idearon un sistema defensivo acorde a la teoría del Renacimiento italiano y que se había puesto en práctica poco antes de la ciudad de Amberes, con la ciudadela proyectada por San Francisco Paciotto, autor también del La Turín.
Un recinto con una planta en forma de estrella de 5 puntas. Desde cada una de las puntas se controlan todos los posibles ángulos del ataque. 2 de estas puntas estaban dirigidas hacia el interior de la ciudad para encontrarlas ellas mismas, como consta en los documentos desde entonces. Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. La fortaleza de San Carlos de la Cabaña es un complejo militar situado en la entrada de la bahía de La Habana, que junto a la fortaleza de Gran Salvador de la Punta y el castillo de la Real Fuerza de La Habana defendían la ciudad frente a cualquier ataque enemigo o pirata. Los ingleses tomaron el casi inexpugnable Castillo del Morro, principalmente gracias a que lograron capturar la loma donde posteriormente se edificaría la cabaña, sirviéndose de esa privilegiada posición para su artillería cuando invadieron La Habana. La restituyeron junto con la ciudad en 1763 a cambio de la Florida. Empezó a edificarse en lo alto de la litoral este del puerto de La Habana, bajo la orientación del brigadier Don Silvestre Abarca. Los trabajos finalizaron en 1774. Actualmente es un complejo cultural museístico. A las 9 de la noche se dispara el cañón que antiguamente anunciaba el cierre de las murallas de la ciudad como un ritual simbólico en homenaje al pasado. La cabaña es la más grande edificación militar construida por España en América, cubriendo un área de 700 metros de largo por 240 de ancho. Tiene forma de polígono, el cual está compuesto por baluartes, rebellines, fosos, camino cubierto, cuarteles y almacenes. Tiene un diseño representativo del avance en sistemas defensivos producidos durante el siglo XVIII, acaecidos por el desarrollo de la artillería. En ella se alojaban las mejores unidades del ejército español en Cuba durante las luchas independentistas del siglo XIX. No pocos héroes cubanos, entre ellos José Martí, fueron prisioneros de sus rejas y muchos fueron ejecutados en el Foso de los Laureles. A triunfo de la revolución, el comandante Ernesto Che Guevara ocupó militarmente la cabaña el 3 de enero de 1959. Allí estableció su comandancia y supervisó personalmente en los primeros días de la revolución muchos de los fusilamientos de partidos del Batista acusados de crímenes de guerra. Esta fortaleza está ligada desde sus inicios a diversas costumbres y tradiciones, como el cañonazo de las 9. En la época colonial se disparaba un cañonazo a las 4:30 am y a las 9 p.m. desde la nave capitana en el puerto, para informar la apertura y el cierre de portones de la muralla que circundaba a La Habana y la puesta retirada de la cadena que cerraba la entrada del puerto, ubicada entre los castillos de La Punta y El Morro. Esta ceremonia se realiza hoy en día por soldados vestidos con atuendos al estilo del siglo XVIII y constituye una de las más gustadas atracciones que ofrece este recinto a sus nocturnos visitantes. Castillo de Edimburgo. El Castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen volcánico ubicado en el centro de la ciudad de Edimburgo. Ha sido utilizado con fines de tipo militar desde el siglo XVII, siendo destinado a uno de los civiles solo en épocas muy recientes. Se encuentra emplazado en la cima de la calle Castellani, una de las 4 calles que forman Royal Mile. El castillo está abierto a los visitantes y está congestionado por el mismo organismo especializado Historic Scotland. Se trata de una atracción turística de pago más visitada en Escocia. 3 de sus lados se hallan protegidos por abruptos acantilados y el acceso al castillo queda limitado a una calle pronunciada pendiente en el lado oriental del castillo. Antaño hubo un lago artificial en su zona norte. Este lago llamado Norloch, Lago Norte en español, fue destacado en época georgiana, con la construcción de la ciudad nueva, para ser usado como albañal al aire libre y más tarde como parque. Fue a partir de este momento cuando la ciudadela perdió la mayor parte de su papel defensivo. El acceso al castillo se efectúa a través de la explanada, una amplia plaza pavimentada y de plano inclinado que se encuentra entre el castillo propiamente dicho y al final de la Royal Mile. Es esta la explanada donde se celebra anualmente el Military Tattoo, y es aquí donde en su día organizaban los desfiles y diversos tipos de entrenamiento para la guarnición militar del castillo. La batería cilíndrica se denomina Media Luna. Al castillo se entra por un portal delante de la batería que conduce un camino que sube por la derecha hasta el patio en el centro de la fortaleza.
Esperamos que te haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Te deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.